Bienvenidos, queridos hermanos, con ustedes su hermano en Cristo, Jaime Cárdenas, en este su programa Conociendo el Catecismo. Porque si no vivimos lo que creemos, terminaremos creyendo lo que vivimos. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, en tus manos encomendamos todas aquellas personas que con cariño las hemos guardado en nuestro corazón y quizás estén ya despidiéndose de este mundo. Ya se despidieron o se despedirán muy pronto. Te rogamos que les des consuelo en el último momento de su vida. A los seres amados cerca de ellos, que les des consuelo para que te los entreguen, Señor, con toda libertad, ya que son tuyos. Te pongo en tus manos, Señor Jesucristo, a cada uno de nuestros seres amados que ya partieron. Te ruego que los bendigas y que los asistas, Señor, si están en el purgatorio, que pronto salgan de ahí. Si ya están reinando contigo, que intercedan por nosotros. Te ruego que envíes tu Espíritu Santo para poder entender lo que nuestra Madre la Iglesia nos enseña cada día. Te doy gracias por nuestros hermanos que están escuchando estos videos y que están creciendo en la fe. Esa es la meta, Señor. Que crezcamos todos en la fe. De nada sirve conocimiento si no hay crecimiento espiritual. Gracias, Dios mío, por lo bueno y misericordioso que eres con nosotros. Todo esto te lo pido por la intercesión de nuestra Madre Santísima en la advocación de Guadalupe que celebramos ayer. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, mis hermanos, ahora vamos a tocar el juicio erróneo. Numeral 1790. La persona humana debe obedecer siempre el juicio cierto de su conciencia. Si obrase deliberadamente contra este último, se condenaría a sí mismo. Pero sucede que la conciencia moral puede estar afectada por la ignorancia y puede formar juicios erróneos sobre actos proyectados o ya cometidos. O sea que podemos hacer lo que les decía hace unos días. No basta solamente tener conciencia, sino tener una conciencia bien formada, porque puede que la persona que tenga una conciencia mal formada puede cometer actos erróneos que vaya a hacer o que ya hizo y los ve como algo bueno, porque la tiene mal formada la conciencia. Numeral 1791. Esta ignorancia puede con frecuencia ser imputada a la responsabilidad personal. Así sucede cuando el hombre no se preocupa de buscar la verdad y el bien, y poco a poco, por el hábito del pecado, la conciencia se queda casi ciega. En estos casos, la persona es culpable del mal que comete. Así que eso de que no sabía, de nada sirve. La persona cuando está actuando en pecado, el hombre poco a poco va perdiendo su conciencia, y no perdiendo, la va enceguezando, la va haciendo inmune y deja de escucharla. Ya no escucha su conciencia, empieza a obrar mal y ya no ve malo el pecado. Ya no le da reconciencia el pecado. Se dice que cuando alguien asesina por primera vez, sueña con la persona, la ve por todos lados, no la borra de su mente, pero ya cuando llevan 2, 3, 4, ya ni el sueño les quita. Entonces, nos vamos acostumbrando al pecado. Yo creo que a todos nos ha pasado en algún pecado en particular. Las primeras veces da miedo, sientes esa aquí en la boca del estómago, que se te hace un hueco en el estómago, sientes hasta escalofríos, nervios, pero cuando ya te acostumbras al pecado no sientes nada, la has adormecido. Y eso no es excusa. Seguimos siendo culpables de nuestro pecado, culpables de nuestro pecado. Así que una persona que aborte, una persona que viole, una persona que robe, es que yo no sabía que era malo. Inocentemente pecas, inocentemente te condenas. Numeral 1792. El desconocimiento de Cristo y de su evangelio, los malos ejemplos recibidos de otros, la servidumbre de las pasiones, la pretensión de una mal entendida autonomía de la conciencia, el rechazo de la autoridad de la Iglesia y de su enseñanza, la falta de conversión y de la caridad pueden conducir a desviaciones del juicio en la conducta moral. Y sin embargo, eso ya lo digo yo, en la conducta moral ahí termina. Y sin embargo,
seguimos siendo culpables de nuestro pecado, culpables del pecado. Numeral 1793. Si por el contrario la ignorancia es invencible o el juicio erróneo sin responsabilidad del sujeto moral, el mal cometido por la persona no puede serle imputado. Pero no deja de ser un mal, una privación, un desorden. Por tanto, es preciso trabajar por corregir la conciencia moral de sus errores. No dejamos de ser imputables. Numeral 1794. La conciencia buena y pura es iluminada por la fe verdadera, porque la caridad procede al mismo tiempo de un corazón limpio, de una conciencia recta y de una fe sincera. Primera de Timoteo 1:5. Sincera, ¿qué significa sincera? Miren, el origen de la palabra sincera viene ya remota desde el pueblo romano. Cuando una persona quería comprar, digamos, un cántaro, algo de barro, cuando se quebraban, la gente, los que reparaban, ¿cómo le llaman? El alfarero, le echaba cera en donde estaba quebrado y con eso los pegaba, pero quedaban obviamente más frágiles, pero no se veía. Entonces cuando la gente iba a comprar le decían, oiga, pero este es sincera. No, sí, este es sincera, este está enterito. Y de ahí viene la palabra sincera. Entonces, que seamos íntegros, vaya, eso es lo que dice aquí. Cuanto mayor es el predominio de la conciencia recta, tanto más las personas y los grupos se apartan del arbitrio ciego y se esfuerzan por adaptarse a normas objetivas de la moralidad. A estos son a los que les dicen exagerados, fanáticos. Cuando una persona se empieza a acercar a Dios, los demás observan y no les gusta porque los incomoda y lo empiezan a excluir, a criticar, condenar, más duros con ellos, no aceptan sus consejos porque es una persona exagerada. La misma gente te empieza a excluir. Es más, dentro de la iglesia, cuando hay grupitos donde hacen amistades, donde no viven muy cristianamente sus reuniones, a los que ven que intentan seguir la palabra de Dios al menos mejor, los excluyen, no los invitan, no los llevan, porque ellos no van a conectarse con ellos. Esto es algo que pasa normalmente. Resumen, numeral 1795. La conciencia es el núcleo más secreto y el sagrario del hombre, en el que está solo con Dios, cuya voz resuena en lo más íntimo de ella. No dejemos perder esa voz que nos habla interiormente cuando estamos mal. ¿Cuántas veces nos ha pasado que sentimos la intuición de hacer algo, no lo hicimos y las cosas salen mal? Y dice, y yo presentí que debía haber hecho o no debía haber hecho esto. Es esa conciencia. Y entre más veces la ignoremos, más fácil es la próxima mesa, hasta que llega el mundo donde ya no lo escuchamos. Numeral 1796. La conciencia moral es un juicio de la razón por el que la persona humana reconoce la calidad moral de un acto concreto, clave de un acto. Es un juicio de la calidad moral de un acto, no de la persona. Y esto es lo que el mundo de allá afuera no entiende. Por eso para todo te dicen, es que no debes de juzgar, es que no debes de juzgar. No entienden, no saben a lo que se refiere el no deber juzgar y a lo que se refiere el juzgar. Numeral 1797. Para el hombre que ha cometido el mal, el veredicto de su conciencia constituye una garantía de conversión y de esperanza. Pero para el que no siente ese veredicto en su corazón, pobre de ese hombre, está muerto espiritual. Si yo soy una persona que cometo pecados mortales, que obviamente todos los hacemos, y la conciencia no me reclama, y no me interesa confesarme, cambiar, convertirme, es más, ni siquiera lo veo malo, muerto espiritual, muerto espiritual. Numeral 1798. Una conciencia bien formada es recta y veraz, formula sus juicios según la razón, conforme al bien verdadero querido por la sabiduría del Creador. Cada cual debe poner los medios para formar su conciencia. La conciencia hay que formarla, esa no viene sola. Y según donde tú vayas a recibir esa información o esa formación, así va a estar tu conciencia. Si vas con el mundo político, tu conciencia va a estar mal formada. Si vas con el mundo social, tu conciencia va a estar mal formada. Si vas con los protestantes, tu conciencia va a estar mal formada. En la única lugar que vas a encontrar
que te forme la conciencia según la doctrina de la iglesia, es en esa iglesia que Cristo fundó, en ninguna otra, en ninguna otra. Por eso yo no entiendo los católicos que piensan que está bien que se vayan a otra religión a que anden de borrachos. El pecado es el mismo. Uno comete el pecado de la apostasía y el otro comete el pecado de la borrachera. Al final de cuentas, los dos son pecados mortales. No sé por qué piensan que eso es mejor. Ya porque los ven hincados y diciendo Señor, Señor, Señor. Dicen las Escrituras, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino aquel que escucha mi palabra y la cumple. Jesucristo, su palabra dijo, el que no come mi carne y no bebe mi sangre no tendrá vida eterna. Jesucristo dijo que sean uno como tú y yo somos uno. Jesucristo dijo, también hay otras ovejas que no son de este rebaño, pero tengo que ir a ellas para traerlas y formar un solo rebaño. Jesucristo dijo, hay un solo camino, verdad y vida. Y todos los que se salen de ese camino, verdad y vida, no están en el camino. Yo no sé si se van a condenar o no, eso a mí no me toca. Yo solo puedo repetir las palabras de Jesús. Entonces por eso no se confíen que, ay, qué bonito, mira, cambió de vida y ahora alaba a Dios. Aténganse. Numeral 1799. Ante una decisión moral, la conciencia puede formar un juicio recto de acuerdo con la razón y la ley divina, o al contrario, un juicio erróneo que se aleja de ellas, por lo tanto se aleja de Dios. Numeral 1800. El ser humano debe obedecer siempre el juicio cierto de su conciencia. Siempre. Y cuando, diría yo, esté bien formada. Porque si no está bien formada, no vas a cambiar. Necesitamos formar la conciencia. Necesitamos que nos diga nuestra madre la iglesia qué está bien y qué está mal, no lo que yo pienso. Número 1801. La conciencia moral puede permanecer en la ignorancia o formar juicios erróneos. Estas ignorancias y estos errores no están siempre exentos de culpabilidad. No están siempre exentos de culpabilidad. Por ejemplo, una persona que nació en la iglesia protestante o en la secta protestante, pues no lo podemos juzgar a él, su acto, claro, porque él nació ahí y toda su vida estuvo ahí y nunca ha conocido la iglesia católica. Entonces, probablemente si esta persona vive su fe bien y no toma el cuerpo de Cristo, yo dudaría mucho que esta persona se condene, mucho que lo dudaría, porque él nunca escuchó de la iglesia católica, él nunca creció. Pero el católico que se cambia de religión, ay Dios mío, que Dios tenga misericordia de sus almas. Yo no sé qué va a pasar con ellos. Yo solo sé que dice la Escritura, el que no come mi carne y no bebe mi sangre, no tendrá vida eterna. Y eso es algo muy fuerte, muy fuerte. Número 1802. La palabra de Dios es una luz para nuestros pasos. Es preciso que la asimilemos en la fe y en la oración y la pongamos en práctica. Así se forma la conciencia moral. Una vez más, para formar la conciencia se necesita tener un conocimiento de las Sagradas Escrituras, más todavía una lectura regular de las Sagradas Escrituras y más todavía poner en práctica lo que hemos leído en las Sagradas Escrituras, creyendo en la fe católica y en la oración. Si no hacemos eso, no podremos formar nuestra conciencia. Mis hermanos, la conciencia es algo muy, muy importante. Es como el GPS que nos lleva por el camino correcto en nuestras cosas interiores. Necesitamos volver a buscar cada vez más formar nuestra conciencia. Pero la mayoría del católico ni la Biblia lee. Ni siquiera la Biblia lee. Viene un protestante, le da 2, 3 textos bíblicos y con eso los asustan. Con eso los apagan y piensan que el protestante sabe muchísimo de la Biblia. Mentiras. Yo hablo con ellos. Ellos nomás te saben 2, 3 cosas de cada punto que atacan a la iglesia católica. 2, 3 del infierno, 2, 3 de Jesucristo es el Señor, 2, 3 del bautismo, según para ellos de los adultos, 2, 3, pero háblales más allá y no saben. Se los digo por experiencia, yo incluso con pastores he hablado que saben un poquitito más, pero aún así no saben, y yo no me creo un gran conocedor de las Escrituras, mas sin embargo hasta ahorita, bendito sea Dios, después de 10, 15, media hora de hablar con ellos, se quedan sin argumentos, no saben de las Escrituras y mejor huyen. Y así es el protestante. Entonces,
Formemos nuestra conciencia para poder vivir una vida verdaderamente cristiana. No les tengamos miedo a los que vienen a asustarnos. No les tengamos miedo a los que te dicen en el mundo, no debemos de juzgar. No les tengas miedo. No tienen ni idea lo que es juzgar. Mejor tú forma tu conciencia para que hagamos un buen juicio con una conciencia bien formada. Un fuerte abrazo, la paz del Señor. Primero Dios, continuaremos mañana con las virtudes en el artículo 7. Bendiciones.